Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su voz, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, del 1 al 16. Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a este su canal, Médicos de Dios. Gracias a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o en nuestro canal Médicos de Dios por YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En este capítulo de Juan vemos un diálogo sumamente importante y revelador para nosotros, mis estimados oyentes. Este hombre llamado Nicodemo, fariseo, maestro de la ley, tuvo la oportunidad de buscar a Jesús y él le concede una cita a solas. De esas citas que querríamos tener con el Mesías para simplemente platicar y aclarar dudas que surgen en nuestra mente finita, carente de entendimiento total. Pues déjame decirte, mi estimado oyente, que este hombre llamado Nicodemo tuvo esa oportunidad y es un pasaje bíblico donde la enseñanza va dirigida una vez más a todos nosotros. Pidámosle al Padre que este diálogo sea revelador para nosotros, porque en él Jesús le explica a este maestro de la ley de Moisés el plan de salvación para la humanidad. Bueno, y a lo mejor te estarás preguntando qué significaba ser fariseo. Y vemos que esta palabra se deriva del vocablo hebreo que significa separar, traduciéndolo como los apartados. No se aislaban de la sociedad, sino apartados en el sentido puritano de la palabra. Ellos representaban el núcleo ortodoxo del judaísmo y ejercían una gran influencia sobre las personas en Israel. Nicodemo era un fariseo destacado y miembro del Sanedrín, la Corte Suprema. Dicho todo esto, podemos concluir que Nicodemo era un hombre importante, conocedor a fondo de la Torá, Antiguo Testamento, que incluye los 5 primeros libros o Pentateuco. Era lo que existía en aquella época. Por alguna razón, Nicodemo sabía de Jesús. Sus obras y milagros lo inquietaron de alguna forma y decidió arriesgarse y tener un encuentro a solas con el Cristo. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nótese que el encuentro se produjo de noche y ha existido mucha especulación de estudiosos acerca del horario. Unos dicen que esto representaba la oscuridad espiritual de Nicodemo,
Otros que por lo agitado del día, quizás la razón más lógica radica en el hecho de que como este hombre tenía un estatus social y político, pues no le convenía que lo vieran reunidos con Jesús. Realmente el horario era lo de menos. Lo más relevante de este hecho es la necesidad de este fariseo de buscar al Cristo. A lo mejor no de la forma que pensamos, pero la enseñanza de Jesús, el plan revelador de su obra, fue expuesto ante este fariseo pecador, así como lo somos tú y yo. En los versos 3 y 4 comienza un debate sumamente interesante de qué significa nacer de nuevo. Y estaremos desmenuzando el texto para una mejor comprensión y por supuesto que estaremos pidiéndole al hermoso Espíritu de Dios que nos alumbre los ojos del entendimiento. Verso 3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nótese la frase afirmativa de Jesús, nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Quiere decir que es un requisito indispensable nacer de nuevo. Una regeneración espiritual. Por eso Nicodemo se cuestiona en el verso número 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Este fariseo no entendía lo que Jesús le estaba planteando. Tenía nublado el entendimiento. Estaba perdido en delitos y pecados sin darse cuenta. No se percataba de que aquel nacimiento de que el maestro le estaba hablando era un nacimiento espiritual, un nacimiento desde Dios, ser engendrado por el Señor. Claro que es imposible nacer de nuevo desde la carne. Nuestro cuerpo no puede volver al vientre de nuestra madre, ¿te imaginas? Para empezar, ya tenemos un tamaño lo suficientemente grande para eso. Entonces, el nacimiento del que Jesús estaba hablando era de arriba, una nueva alma nacida desde el cielo, regenerada y transformada por el Altísimo. Esa regeneración nos imparte una nueva naturaleza que no está esclavizada al pecado. Es volvernos a Dios en arrepentimiento y fe para seguirlo por siempre. Ya sé que te estarás preguntando cómo puedo nacer de nuevo, porque ya a estas alturas sabes que es un requisito indispensable para entrar al reino de Dios. No podemos entrar a un reino de gloria si no hemos sido regenerados, si nuestro corazón de piedra sigue aún en nuestro pecho latiendo sin rumbo ni propósito. Pues déjame decirte que no depende de nuestra voluntad ni de nuestro esfuerzo nacer de nuevo. Es algo que solo es producido por el Espíritu Santo y esto lo deja bien claro Jesús en el verso número 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Transformar nuestra naturaleza pecaminosa solo Dios lo hace mediante su Espíritu Santo, de agua y espíritu. Aclaro que cuando Jesús menciona la palabra agua no era literal, sino a la necesidad de purificación y limpieza. En el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la palabra agua, se refiere a renovación y limpieza espiritual, en especial cuando se conjuga con la palabra espíritu. De este modo, Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma que es obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación, requisito básico y previo para pertenecer al reino. La salvación no se hereda de nuestros padres, es algo personal. Nadie puede hacerse nacer de nuevo. Es la voluntad de Dios que su Santo Espíritu produzca ese nuevo nacimiento. Por eso Cristo utiliza esta metáfora. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. De manera que no podemos controlar el viento ni el espíritu. El pastor Sugel Michelén en su prédica evangelizando a Nicodemo dijo: podemos ver claramente el impacto de la regeneración en nosotros, pero no podemos predecirla ni producirla. Y cuánta verdad encierran estas palabras. Este maestro fariseo estaba ante una enseñanza muy diferente de lo que él había aprendido.
Él pensaba que la salvación, su salvación, dependía básicamente de su comportamiento, de sus obras en este mundo, y ahora Jesús estaba presentándole una verdad irrefutable que él no podía comprender del todo. Verso número 9, Nicodemo respondió: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: ¿y no entiendes estas cosas? ¿No sabes que debemos nacer de nuevo? ¿Necesitamos un corazón nuevo? En el Antiguo Testamento ya había indicios de este nuevo nacimiento. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 26:36. Verso número 11. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Verso número 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Estos versos están empapados de un tema muy importante para todo creyente, y es creer. Independientemente de nuestro intelecto humano, el nuevo nacimiento debe ser apropiado por un acto de fe. La incredulidad es causa de ignorancia. Esta fue la causa de que Nicodemo no entendiera las palabras del Maestro. Él era incapaz de ver a Jesús más allá que un simple maestro. Jesús le estaba dando el plan de salvación, donde él mismo soportaría todo el peso de la justicia que tendría que caer sobre nosotros por el pecado. Se entregaría como cordero inmolado y sería crucificado para morir por nuestra redención. Entonces Jesús no solo era un rabí, Jesús era el Mesías, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Dios viviente y nuestro Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Verso número 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién no ha escuchado y repetido en múltiples ocasiones este verso? Juan 3:16, yo hasta lo tengo pegado en la puerta de mi casa, y hoy cobra más sentido aún porque el amor de Dios por nosotros, su creación, llevó a Jesús al sacrificio para creer en Él y que no nos perdamos y lleguemos a alcanzar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Su significado literal es la vida del mundo venidero y se refiere por ende a la resurrección y la existencia celestial en gloria y santidad perfectas. Jesús estaba revelándole a Nicodemo su obra redentora mediante la cual nos llevaría a la salvación y reconciliación. Y el requisito fundamental era nacer de lo alto, obra que solo le correspondía hacer al Espíritu Santo. Entonces necesitamos fijar nuestra mirada en la obra de Jesucristo. Necesitamos hablar de Jesús, que muchas personas vengan a Él con el conocimiento necesario para rendir su vida a Él. Prediquemos las buenas nuevas de salvación a todas las naciones, a toda criatura. De lo demás, Dios se encargará. Somos pecadores, imperfectos, con mente finita, emocionales, pero tenemos un Padre Celestial que nos ama, nos perfecciona y nos afirma en su camino. Solo dejemos que haga su obra en nosotros. El diálogo ahí terminó. La Biblia no recoge mucho más acerca de Nicodemo, pero sí sabemos que en la muerte de nuestro Señor Jesús, Él fue partícipe activo en la recuperación y conservación de su cuerpo hasta el día de la resurrección. Te amo, Dios, te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo. Les bendigo, mis estimados oyentes. Guarda esta enseñanza, medita en la palabra de Dios y comparte.